Hola, ¿qué tal, bandita? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Ya están listos para que vengamos a platicar un poco sobre cómo se forman y qué tiene que ver el pH y la temperatura en ahora sí que en nuestra composta? Igual para los que se vayan conectando, estén por ahí, vayan poniendo en el chat desde dónde nos empiezan a ver para que vayamos, ahora sí que iniciando, vamos charlando y ver qué sucede por aquí, ¿vale? Tu. Vamos a esperar a que se vayan conectando. Igual vamos a dar unos minutitos para que se vaya viendo. Yo sé que algunos van a venir por ahí. Turum. Vamos esperando a la gente. Recuerden que algo muy interesante con la composta son algunas variables que se terminan moviendo, como el pH, como la temperatura, va influyendo ahí en algunas cosas. Entonces, pues vamos viendo. Vamos viendo. Vamos a poner música, ¿va? Porque así no se siente muy solilla la cosa. Va, según yo sí está sonando. Vale, bueno, vamos a esperar a ver quiénes se conectan. Si no, pues vamos a empezar a hablar un poco sobre qué onda con la composta. Pero para eso, a mí me gusta mucho mencionar siempre una parte muy importante, que es para qué hacer una composta. Yo creo que al final del día todos tenemos que llegar en ese punto en donde tenemos que preguntarnos, una, si realmente es viable hacer una composta en nuestra casa y dos, pues el por qué hacer la composta sobre todo en nuestra casa, ¿no? Y para eso tengo justamente esta parte aquí, eso, ¿no? Que es Spotify, pero sí esta pequeña imagen que normalmente a muchos de nosotros nos entra como que ahora sí que alguna situación, ¿no? Porque muchas veces no sabemos o no entendemos bien por qué empezar a iniciar o hacer justamente lo que es la composta en algo que debemos de empezar a conocer. Es que por final de cuentas, una de las problemáticas que tenemos, sobre todo a nivel México y a nivel mundial, es la cantidad de basura que se puede generar. Es enorme, es grandísima la que seguimos generando y tampoco es algo que vamos a poder impedir o evitar o dejar de generar, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, nuestro estilo de vida, la forma en la que tenemos que consumir algunos alimentos, sobre todo aquellos que estamos en ciudad, pues de cierto modo nos lleva a tener que ocupar algunas cuestiones, como por ejemplo, pues al final de cuentas plásticos, algunos tipos de envolturas, diferentes cosas que terminan haciendo o terminan convirtiéndose de algún modo en lo que podemos generar como desechos, ¿no? Sabemos que hay diferentes tipos, están los plásticos, están los cartones, están pues todo ese tipo de cosas que de cierto modo actualmente ya se les puede dar un reciclado. Sin embargo, uno de los problemas que tenemos es que los desechos orgánicos normalmente no hay muchas campañas para poder generar un reciclado en base a estos, ¿no? Entonces, ¿tenemos alternativas? Sí, sí tenemos alternativas y de hecho creo que son un poco más sencillas que las que hacemos con los plásticos o el cartón y una de ellas pues es hacer composteras, ¿no? El tener justamente una compostera funcionando y pues prácticamente en vez de irnos por ese camino en de que nuestros desechos orgánicos se terminen convirtiendo en lo que son los basurales o se terminen yendo al relleno sanitario, porque la verdad es algo muy feo el relleno sanitario, no porque esté mal usado, sino porque al final del día, al momento de que apilamos todo nuestro montón de basura y lo acomodemos, pues esto termina generando ciertos problemas ambientales, ¿no? Desde el hecho de la basura que juntamos, al mismo tiempo también con las enfermedades que pueden crearse, ¿no? Por lo regular, al momento de estar acumulados todos los desechos orgánicos en un relleno sanitario, pueden terminar generando diversos tipos de enfermedades y eso pues ya es una problemática, ¿no? Porque pueden producirse hongos, bacterias y luego el viento los lleva a la ciudad y pues hay todo un show a través de eso, ¿no? Ya si quieren después hacemos un en vivo platicando sobre las problemáticas justamente de esto, de tener un montón de basuras, pero pues bueno, al final de cuentas sabemos que hay una alternativa muy buena y una de ellas es hacer el compostaje, que yo espero que la mayoría lo estén haciendo y los que no, pues estén pensando en generar
ahora sí que una composta, ¿no? Igual quienes se vayan conectando y vayan viendo, pues ahora sí que dejen ahí en sus comentarios, cuéntenos desde dónde nos están viendo el día de hoy, dónde están, si es que están haciendo su composta, si no lo están haciendo, qué problemas tienen o qué no están haciendo, ¿vale? Para ir resolviendo algunas dudas, creo que estos espacios para eso son, ¿no? Para resolver dudas con sus compostas y pues trabajarlo un poquillo más directamente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué estábamos viendo? No, justamente esta parte de que al final de cuentas tenemos un caminito verde con qué hacer con nuestros desechos orgánicos. Y pues al final del día sabemos que podemos hacer una composta. Entonces la composta, pues en vez de que nuestros desechos orgánicos se vayan a la basura, se conviertan en enfermedades, pues se terminan yendo a un camino verde, ¿no? Terminan volviendo los desechos vegetales a la tierra y luego posteriormente podemos generar grandes nutrientes, ¿no? Sabemos que podemos hacer dos tipos principales de composta, ¿no? Hay varias variantes ya que se han hecho. Está, por ejemplo, ¿cómo se llama esta mentada? El bokashi, que al final de cuentas es una variación de una composta, pero pues al final de cuentas sigue siendo un proceso de compostaje, pero también tenemos el lombricompostaje. Debemos de saber que el lombricompostaje pues es ese proceso que vamos haciendo cuando estamos haciendo nuestra, ahora sí que junto con las lombricitas, ¿no? Que pues metes ahí lombrices y las lombrices terminan haciendo una degradación, que la verdad yo considero que es uno de los mejores procesos, debido a que al momento de que tú metes lombrices en tu composta, estás generando una muy buena degradación. Algo que se sabe ahorita ya es que las lombrices tienen un tracto digestivo lleno de microorganismos que tienen la capacidad de generar diversas hormonas y nutrientes que son benéficos para las plantas. Entonces, un proceso de lombricompostaje a comparación de compostaje termina siendo más nutritivo, termina siendo mejor y en ocasiones hasta más rápido, ¿no? Entonces, eso es algo que muchas veces se debe de considerar al momento de hacer una composta. Y parte de esto, de lo que debe de suceder siempre, es que el hecho de que al momento de que nosotros hacemos una composta, tenemos que encontrar y saber que pues no es un proceso que se haga normalmente o sencillamente o solo, ¿no? Sino que al momento de que tú haces una composta como tal, tienes que considerar algunas cosas principales y para ellas, pues algo que debes de tener en mente siempre, siempre, siempre es el hecho de los microorganismos, el hecho de que exista una fuente de carbono y nitrógeno para estos, del mismo modo que entre agua y oxigenación, ¿no? De hecho, en otros en vivos y en otros videos hemos hablado de que una de las partes importantes que tiene que tener tu composta es lo que se conoce como oxigenación. Esto se debe principalmente porque los procesos de degradación terminan siendo de una manera aerobia, necesitan oxígeno y si no tienen una buena cantidad de oxígeno, pues prácticamente tus procesos van a irse por un lado que no tenían que irse, o sea, prácticamente tienen que descomponerse y se van por un lado fermentativo en donde no crecen microorganismos que puedan ser benéficos para la composta o que puedan producir realmente nutrientes, ¿no? Entonces tenemos que siempre tener en cuenta eso, ¿no? Pues al final del día los microorganismos no están tan chidos si no existe una buena oxigenación. Y pues al final de cuentas siempre nos va a producir algo, ¿no? Produce un poco de CO2, de hecho nos produce agua, sabemos que algunos líquidos pueden terminar de ahí, puede generar también calor o algunas cosas, ¿no? Entonces justamente eso es lo que debemos de conocer en una composta o en una situación al momento de empezarla a preparar, de hacerla o de algo, ¿no? Ahora, aquí algo interesante es las condiciones en las que se va generando todo este proceso, porque de hecho es lo que venimos a hablar el día de hoy. Venimos a hablar principalmente del pH y ahora sí que del proceso de compostaje, ¿no? El proceso de compostaje y cómo se mueve lo que es la temperatura, porque ahí tenemos una situación. Y principalmente el pH, que es lo que vamos a estar mencionando y hablando el día de hoy. Una de estas es la cuestión de que el pH tenemos que saber o tenemos que conocer que al final del día el pH es uno de la parte importante que se mueve dentro de la composta. Y esto realmente es una escala en la que uno puede conocer qué tanta acidez presenta una sustancia, un líquido o cualquier situación o cualquier, ahora sí que componente que podamos tener, ¿no? Y para esto tenemos tres escalas principales. Tenemos una escala que de hecho nos muestra aquí que es esta de nivel ácido, esta también que nos muestra aquí de nivel neutro y del mismo modo tenemos ahora sí que un tipo base, ¿no? Que prácticamente son los diversos tipos de escalas generales que tenemos de pH. Realmente el pH se mueve de 0 a 14 puntos y pues cada uno de esos puntos genera un tipo de acidez que es el que más se conoce, ¿no?
Los puntos que están acercados al cero pues, son los pHs más ácidos, son los que pueden tener más problemáticas, a diferencia de los que son base, que pues son aquellos que no son tan ácidos. De hecho, se conocen como alcalinos, ¿no? Algo interesante aquí es que en nuestro proceso de compostaje, nosotros por lo regular, algo a lo que tenemos que empezar a apuntar, a tirarle o a tener, es el que nuestro pH se mantenga entre 6 y 7 de nivel en escala de pH. ¿Por qué? Porque al final del día algo hacia lo que va enfocado el proceso de compostaje es en el hecho de que los microorganismos puedan crecer y proliferarse y al momento de crecer y proliferarse generar ahora sí que nutrientes que necesitan la composta para poder terminar siendo un producto muy bueno para tus plantas, ¿no? Entonces, si los microorganismos buenos empiezan a crecer y desarrollarse, es un proceso bueno para la composta. Y estos se desarrollan principalmente en niveles de 6 a 7. Sin embargo, cuando nosotros vamos poniendo alimentos, cuando vamos poniendo, ahora sí que iniciando nuestra composta o le vamos echando desechos, pues durante el proceso, por lo regular, el pH puede empezarse a mover y eso es lo que termina siendo una descompensación principalmente en nuestro proceso y en ocasiones influye hasta en el mal olor. Algo interesante que debemos de saber es que cuando huele mal nuestras compostas tiene que ver también con la escala de pH, principalmente porque se están empezando a inclinar hacia ciertos lados y no hacia donde deberíamos. Pero, ¿cómo funciona ya realmente el pH en una composta? Bueno, pues principalmente algo que debes de conocer es que las condiciones ideales que tienen que tener los microorganismos de la composta es que anden en aproximadamente 6 o 7 de pH. Por lo regular un 6.5 es de lo mejor. Y estas condiciones que se deben de dar pues ayudan a que los microorganismos proliferen, se desarrollen y sean los mejores para tus plantas, ¿no? Pero resulta y resalta que durante un proceso de composta o quienes se han encargado de estar checando y de analizar cómo es que se mueven las compostas, pues han encontrado que los suelos principalmente mantienen diferentes tipos de escalas. Por ejemplo, en ocasiones se terminan acidificando y luego posteriormente terminan ahora sí que alcalinizándose un poco. Algo que vemos aquí en esta gráfica a mí me gusta mucho porque es muy explícita al final del día. Aquí nos marca dos cosas principales que debes de medir en tu composta. Principalmente la temperatura, que la tenemos aquí de este lado en rojo, y por este lado tenemos el pH. El pH y la temperatura son dos cosas que van muy de la mano justamente por el hecho de que la degradación que se va haciendo tiene que ver con el crecimiento y desarrollo de microorganismos. Entonces van muy de la mano estas situaciones. ¿Qué sucede? Como ven, principalmente aquí podemos ver muy remarcado una curva. Esta línea roja representa la temperatura y la línea azul nos representa lo que es el pH. Entonces justamente vemos que en el mismo momento en el que se está elevando la temperatura, también el pH genera un levantamiento. Esto se debe principalmente porque justamente cuando llegamos a ese tiempo en el que la temperatura se eleva en una composta, pues justamente el pH se empieza a alcalinizar y a estabilizar porque están empezando a crecer diversos tipos de hongos en los cuales les gusta mucho esa situación del pH. Pero al momento de que se van acabando el alimento que viene en tu composta, pues prácticamente va acabando su población y al mismo tiempo con los residuos que van dejando se va estabilizando. Por eso es que termina generándose en un pH de 7, ¿no? Sin embargo, algo que debemos de ver aquí es que justamente al inicio de nuestra composta los procesos se terminan acidificando. Ahí es algo interesante porque justamente al inicio de una composta, imagínense pues cuando ustedes agarran todos los desechos, los ponen en un bote o los ponen en un tambo o en donde vayan a hacer su composta y se inicia la degradación. Por lo regular, cuando ustedes inician en la degradación, el hecho de que los azúcares grandes, pues hay moléculas grandes, es una vegetal muy grande, empiezan a romperse y empiezan a descomponerse. Los microorganismos que empiezan a hacer eso terminan haciendo procesos fermentativos que empiezan a hacer que el pH del lugar se empieza a acidificar. Sin embargo, si hay una buena oxigenación y todo va bien, posteriormente se empiezan a dar la proliferación de algunos hongos que son los que terminan haciendo que se eleve el pH. Y al momento de que terminan haciendo que se eleve el pH, pues junto con esto y su crecimiento van haciendo que se eleve la temperatura. ¿Por qué es importante que esto suceda en una composta? Bueno, la importancia de la elevación de la temperatura y del pH en una composta es que se dé un proceso de higienización. ¿A qué nos referimos con esto? Pues con el hecho de que al momento de que muchos microorganismos puedan crecer, que puedan ser patógenos o algunos tipos de semillas que no tengan que estar ahí o algún tipo de enfermedad que puedan estar presentes terminen muriéndose.
Prácticamente el hecho de que se eleve la temperatura hasta grados de 60 grados es que terminan eliminando muchos patógenos que puedan estar presentes tanto para nuestras plantas como para el ser humano y como para todo lo que hay alrededor. Entonces justamente es muy importante que la temperatura se eleve, además de que nos ayuda a encontrar que muchos hongos están proliferando de la manera correcta y nuestra composta está yendo por un buen camino. Si no se eleva la temperatura, por lo regular se termina yendo por un camino en el que termina generando olores muy desagradables y el cual es un problema tanto para la persona que lo está llevando y créanme, eso no va a terminar generando realmente buenos nutrientes para sus plantas. Sobre todo porque el pH tampoco se va a estabilizar y al momento de no estabilizarse, pues ya tenemos una problemática ahí, ¿no? Mientras vaya pasando el tiempo, algo que tenemos que conocer es que la temperatura va a empezar a descender hasta aproximadamente 20 o 10 grados, que es cuando ya se estabiliza y todo se tranquiliza. A diferencia de, por ejemplo, el pH, que el pH va a terminar llegando a una estancia de aproximadamente 7, 6.5. Eso también es muy importante porque prácticamente los nutrientes que tienen que absorber las plantas tienen una muy buena asimilización. Ahora sí que prácticamente las plantas pueden absorber muy bien los nutrientes cuando andan en pHs de 6,5 a 7. Por lo regular, la mayoría de las plantas tienen o necesitan ese tipo de pH para poder realizarlo, ¿no? Entonces, justamente la plantita va creciendo, la plantita va desarrollándose y va acomodándose y pues ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta que tenemos un buen pH en el suelo, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde entran estas curvas que nosotros tenemos que conocer para lo que es nuestro proceso de compostaje. Tanto el hecho de que se dé una acidificación al inicio, se termine elevando en una parte alcalina que por lo regular puede llegar hasta 9 y luego se termine estabilizando en niveles de 7 gracias al crecimiento y desarrollo de los microorganismos, ¿no? Junto con el momento en el que se termina bajando la temperatura. Ahora, algo interesante aquí es cómo medir el pH. Bueno, principalmente hay dos formas principales. Una es, ahora sí que teniendo algún tipo de aparato. Por lo regular ya se venden algunos aparatos que terminan midiendo principalmente el tipo de pH, ya sean aparatos principalmente para medir el suelo, que son prácticamente como plumas, o algunos aparatos que terminan siendo ahora sí que largos, que terminan ayudando también. Estos aparatos al final del día nos sirven para poder conocer y medir el pH y al mismo tiempo pues tener un conocimiento de cómo es que se va estabilizando y acomodando nuestra composta. Entonces, con esos tipos ahora sí que de pHímetros, o más que nada por su nombre, como se deben de conocer como potenciómetros, son aquellos los indicados que sirven para medir el pH. Ahora también algo que pueden hacer es ocupar bicarbonato o ocupar también lo que es vinagre. Ustedes pueden simplemente agarrar una muestra de suelo, pueden agarrar, no sé, aproximadamente media o ahora sí que un vaso con composta y lo que hacen es llenarlo con agua para que se humedezca. Ya que esté bien humedecido, lo que pueden hacer es ponerle un poco de bicarbonato. Si esto burbujea, es que al final de cuentas anda muy ácido. O pueden ponerle un poco de vinagre. Y si también burbujea, pues es que está muy alcalino, ¿no? Hacen como que reacciona ahí. Entonces, eso es un método casero en el que nosotros podemos conocer cómo es que tenemos o cómo es que sucede y está nuestro pH ahí, ¿no? Lo importante aquí es que ni burbujea tanto con bicarbonato o con, al final del día, con también el ácido acético, ¿no? O el vinagre que le estemos poniendo. Entonces, que no burbuje tanto, que se mantenga en un pH neutro y puedes acomodarlo. La otra es comprar uno como pluma, que déjenme, se los muestro. Una de las formas de medir el pH es usando estos. A ver, déjenme vamos a cambiar de pantalla. Es usando uno como estos. Normalmente los que son como pluma son, ahora sí que los potenciómetros. Estos son principales para poder medir lo que es el pH del suelo. Déjenme lo abrimos un poco aquí. Miren, estos al final de cuentas son como plumas y terminan ayudando en la medición del pH del suelo. Uno lo que hace es introducirlo y ahora sí que en el agua prácticamente que termina decantando nuestro suelo y nos sirve para poder tener un conocimiento del pH que mantenga, ¿no? Al final del día con estos pues ya podemos ser más exactos y es de hecho lo que normalmente se ocupa en campo para también el muestreo de suelos, para el muestreo de algunas
campos agrícolas, conocer los nutrientes, ¿no? Que pues de eso ya estaremos hablando en próximos en vivos. ¿Vale? Entonces, pues de manera general así es como funciona lo que es el pH y cómo es que se acomoda y se maneja sobre todo. Entonces, es algo muy importante que deben de tener en mente cuando terminen o cuando conozcan ahora sí que su composta y cómo es que esta se maneja, ¿no? Entonces, pues al final del día, eso es parte de cómo se mueve el pH y un poco de la temperatura. Próximamente vamos a estar hablando ya más general de qué sucede cuando se da ese periodo o ese espacio de higienización, que es prácticamente la elevación de la temperatura, pero eso yo creo será en el próximo en vivo. Así que igual, pues si ves este en vivo después, deja tus comentarios, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta. Estamos ahí para checarlo y pues nos vemos en el próximo en vivo o pueden ir directamente a Instagram a hacerme preguntas. Ahí por lo regular les resuelvo directamente, ¿vale? Nos vemos a la próxima, cuídense y pórtense.